7 de la mañana, 34 minutos, asambleísta orense Darwin Pereira, muy buenos días, estamos al aire a través de Radio Antena Sur 89.5 FM para todo el cantón Ponce Enríquez en Azuay, los cantones vecinos de Balao, Naranjal, en el Oro, también en el Guayas, perdón, y en el Oro estamos en el cantón El Guabo y cada una de sus parroquias. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto saludarles, qué gusto, un abrazo para ustedes, un abrazo también para este hermoso cantón, mi hermano cantón, muy cercano a la provincia del Oro, el cantón Camilo Ponce Enríquez, y aprovecho la oportunidad para saludar también a la provincia querida que está por ahí cerca. Muy bien, asambleísta, parece que tenemos un problema con el audio. Si lo arreglamos por allá, estimado asambleísta. Bueno, vamos a ver si en el transcurso sale bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí le escuchamos, ¿Sí, pero ya. Parece que se sobrepone el audio. Hola, hola, hola. Hola. Ahí parece que estamos mejor. Ahí estamos mejor, listo. Ajá. Ok, asambleísta. Nosotros acá en nuestras redes sociales hicimos la siguiente publicidad para el anuncio del diálogo del día de hoy. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional ante esta situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador? Ya hubo reuniones hace unos días, se hablaba de conformar comisiones, se hablaban de ciertos plazos, pero ¿quién mejor que usted, que está allá en el Pleno, que nos cuente, que nos explique cuál es el trabajo del legislativo en el marco de esta situación, específicamente lo que ocurrió el pasado 1 de noviembre, un día oscuro, lamentable, que muchos ecuatorianos nunca lo vamos a olvidar, 1 de noviembre. Asambleísta, por favor, adelante. Sí, gracias por permitirme la oportunidad de aclarar este tema, porque en este país se hace la más fácil, ¿no? La culpa es de la vaca, la culpa es de otro, la culpa es de cualquiera menos mía. Y obviamente se ha encontrado en este país un discurso de parte del Ejecutivo, aplicar la más fácil, que es echarle la culpa a la Asamblea y decir que es problema de leyes. Y obviamente están tratando de sembrar ese discurso en los ciudadanos para hacer creer que el problema está en la Asamblea y no en el Ejecutivo, cuando no es así. Tenemos un presidente de la República totalmente inepto, no sabe qué hacer con el país y le echa la culpa a otras personas. Por último, recordé que en la semana antepasada, pocos días antes de los bombazos de la delincuencia, muy lamentables por cierto, le echaron la culpa inclusive a los periodistas. Nosotros como Asamblea, para que usted tenga una idea, le hemos entregado al país 8 leyes en materia de seguridad. Esta Asamblea, no los marcianos, no los ministros, obviamente peor aún la gente del gobierno. Nosotros como asambleístas le hemos entregado 8 materias. Las dos últimas, una versa sobre combatir la delincuencia, la piratería en el mar, y la otra, que ustedes muy bien la conocen, la última, que fue muy polémica, la ley de uso legítimo de la fuerza, que inclusive a mí me costó votar, porque yo fui muy claro en decir que esta era una ley que si bien le otorgaba a la policía poderes especiales para combatir la delincuencia, le pusieron ahí por parte del gobierno tramposamente un capítulo para que esa misma fuerza pudiera ser ocupada contra las protestas sociales. Sin embargo, en el momento de votar sopesamos que era necesario, era urgente en ese momento, estamos hablando 2, 3 meses atrás, tener una ley que combatir la delincuencia, y dimos nuestro voto, repito, a mucho pesar de lo otro, que obviamente lo corregiremos y hemos aclarado que no pueden ocupar esa misma fuerza contra la protesta social. ¿Qué dice la ley de uso legítimo de la fuerza, por ejemplo? La ley de uso legítimo de la fuerza dice que si un policía mata a un delincuente en defensa de la vida de una tercera persona o de su propia vida, ¿sí? O de su propia vida, el policía no es responsable ante la ley. Es decir, no sería juzgado judicialmente. Pero, fuimos más allá, pero si el policía es llevado a juicio, porque hay familias de los delincuentes que tienen el descaro de llevar a los policías a un proceso judicial, quien va a pagar los gastos judiciales va a ser el Estado, ya no el policía. Es decir, hemos blindado a la policía en este momento desde el punto de vista jurídico para que se encuentre protegida ante los delincuentes. Pero el problema es que si bien se encuentra protegida con leyes que le ha entregado esta Asamblea, que le hemos entregado nosotros acá en la Asamblea Nacional, ¿sí? Lamentablemente no se encuentra protegida por la logística que tiene. Si usted se da cuenta, yo no creo que Camilo Ponce Enríquez sea la excepción, los policías andan en patrulleros que ya cumplieron su vida útil. ¿O usted cree que la policía puede seguir combatiendo la delincuencia con patrulleros que ya mismo se desbaratan, con motocicletas que tienen que empujarlas para que prendan? Estos vehículos más tiempo pasan en el taller que con los policías. Muchas veces tienen que andar los policías a pie porque ya ni siquiera hay vehículos que les abastezcan. ¿O usted cree, mi estimado amigo, porque usted es un hombre investigador, que la policía va a poder combatir la delincuencia cuando tiene una pistola
que cuando aprieta el gatillo dispara un tiro, mientras el delincuente tiene una ametralladora que cuando aprieta el gatillo dispara 20. O sea, la policía en este momento está en desventaja, necesita recursos, necesita inversión. La información que nosotros tenemos en la Asamblea Nacional y que la conoce el presidente de la República, porque obviamente proviene desde allá mismo, es que a la policía le hacen falta 37,000 hombres, considerando la población que tiene el Ecuador. El otro año seremos más, es decir, harán falta muchísimos más policías. Y consecuentemente, con una falta de 37,000 hombres, la policía está en suma desventaja. Acá en Quito, para que usted tenga una idea, a ciertos UPCs de 8 policías han dejado 2 y se han llevado los 6 a combatir la delincuencia en las provincias donde le han declarado el estado de emergencia. En Machala no ha sido la excepción, se están llevando policías en el Oro para combatir la delincuencia en otros lados, es decir, están desabasteciendo algunas plazas para convertirlas ahora mismo esas plazas en lugares en los que la delincuencia las va a encontrar en desventaja y obviamente va a empezar a atacar a los ciudadanos, o mejor dicho, ya lo viene atacando a los ciudadanos, pero lo va a hacer con mucho más fuerza. Es decir, si no invertimos en la policía, si no le damos recursos a la policía, esto, mi estimado amigo, y lo digo con mucho pesar, lamentablemente va a seguir sucediendo. Y nosotros como asamblea no tenemos los recursos para dárselo. No tenemos, de acuerdo a la Constitución, la potestad de decir, tómese un dinero de aquí y déselo a la policía. Eso solo lo tiene el presidente de la República. Ese es el núcleo del problema, o como decimos por allá, ese es el meollo del asunto. Si no se invierte, si no se cambia el parque automotor, si no se le equipa a la policía con armamento sofisticado, lamentablemente nos van a seguir matando a nosotros y obviamente van a seguir matando a nuestros policías. Asambleísta, si hablamos de dinero, pues bueno, aquí en algo sí interviene la Asamblea Nacional, la aprobación del presupuesto 2023, donde ya se anuncia por parte del Ministerio de Finanzas que va a haber un aumento de inversión en seguridad. ¿Cómo se alista usted como asambleísta, su bancada, para analizar esta proforma presupuestaria el próximo año? La hemos observado desde ya y la hemos cuestionado, porque el Ministerio de Finanzas le miente al país. Lamentablemente este gobierno se ha caracterizado por mentirle descaradamente al país. Le mintió que había tomado el control de la penitenciaría. Falso, solo tomó el control del pabellón 2. La penitenciaría tiene 11 pabellones y eso no le ha dicho el presidente de la República al país. Las fotos que mostró solo son de los 2 primeros pabellones. Del 3 al 5, me parece que hasta el 8, de la información que tenemos extraoficial, los mismos presos le han abierto las puertas para que pasen un ratito a darles una vuelta por ahí y se tomen todas las fotos que quieran y se salgan. Pero del 9 al 11 no se han atrevido ni a entrar, ni los han atacado, ni ha habido el control. Es decir, ni siquiera ahí le ha dicho la verdad al país. Y ahora vienen a decirnos descaradamente, yo creo que la prensa debe combatir estas cosas, y no pueden permitir que le sigan mintiendo al país descaradamente. El gobierno, para que usted tenga una idea y cómo es la historia completa, el año pasado preveyó gastar en la policía este año $1,200 millones. Pero lamentablemente, con una policía que tiene equipos obsoletos, que está con logística obsoleta, le termina costando al país, ojo, y todavía no hasta diciembre, los datos que tenemos que el mismo gobierno nos envía en la proforma, es que se ha gastado 1,397 millones hasta agosto. Hasta agosto. Este año, nosotros como Ecuador, como Estado, hemos gastado en la policía hasta agosto 1,397 millones. Si usted hace los cálculos, va a terminar gastando hasta diciembre, porque obviamente en diciembre termina el año y sabemos cuánto se necesita mismo para la policía, $2,095 millones. Ahí no hay que ser brujo, no hay que ser científico, simplemente dividir esos 1,397 millones para 8, sacar la media mensual y usted eso se lo aplica a los 4 meses que faltan y sabe que en el año usted va a terminar necesitando $2,095 millones para la policía. ¿Sabe cuánto le están asignando el próximo año? $1,391 millones. La proforma presupuestaria que el presidente dice que le ha subido. Es decir, ni siquiera le va a dar lo que se gastó la policía en 8 meses, para un año, porque la proforma es para el año. Le va a dar, en pocas palabras, $700 millones menos a la policía. Una policía que en este momento debe empezar a contratar personal porque le hacen falta 37,000 hombres. ¿Sí? En consecuencia, no vemos que se aumente el presupuesto para la policía. Le están mintiendo al país el presidente. Le está disminuyendo más o menos $700 millones. En consecuencia, es una proforma que debe ser observada. Pero nosotros solo podemos sugerir, de acuerdo a la ley, quien tiene que cambiar los números a sugerencia de la Asamblea es el presidente. Pero ese cambio es opcional.
Él dice, si quiero lo pongo, si no, la mando como yo quiero, porque la Constitución establece que quien tiene potestad sobre la proforma es el presidente. La Asamblea simplemente revisa y le dice, señor presidente, cambie esto de aquí, póngale más acá, quítele de por acá, y jugamos ahí un poco con los números, pero quien al final del día toma la decisión es el presidente de la República. Lamentablemente así está la ley, así está la Constitución. Sin embargo, hemos sido claros, vamos a observar esta proforma. ¿Sabe por qué, mi estimado amigo? Porque yo le aceptaría eso. Y yo creo que cualquier persona en sus cinco sentidos lo aceptaría si es que el país no tuviera dinero. Si fuéramos un país quebrado, si fuéramos un país que no tendríamos dónde sacar plata. El último reporte que yo tengo de la Reserva Monetaria Internacional es de 8.000 millones de dólares. Es decir, tenemos afuera del país 8.000 millones de dólares y no le queremos dar plata a la policía. Con 1.000 millones de dólares adicionales que le demos a la policía, usted le equipa hasta los dientes. Y vamos a ver qué delincuente se atreve a enfrentarse a los policías. Lamentablemente, se prefiere tener esos 8.000 millones de dólares, que yo no estoy diciendo que se traiga todo, con un 50% que trajéramos y le inyectáramos 1.000 millones a la policía, 1.000 millones a la salud, 1.000 millones a la educación y unos 1.000 millones para créditos para emprendedores, usted tiene un país reactivado. Y eso no se quiere hacer. En este momento prefieren este gobierno tener la plata afuera antes que traerla para invertir en seguridad, salud y educación, y que obviamente con eso lo que nos está diciendo es que nos van a seguir matando a nosotros y a los policías. Muy bien, asambleísta, pero aquí viene otro punto, y usted lo conoce porque usted es un hombre de calle, de pueblo, ¿verdad? Y muchas veces escuchamos a autoridades de alto rango, los ministros, por ejemplo, el caso de salud, hemos destinado tal, hemos destinado tanto, pero no se ve, no se lo ve o no se siente. En este caso hablamos de tanto dinero para la policía, más dinero para la seguridad, pero a veces tampoco se lo ve. Y aquí entra otro punto, ¿no? ¿Qué pasa en el camino hacia abajo, en las instituciones? Dentro de las instituciones, le pongo el caso de los hospitales, que eso lo ha comprobado, una corrupción, pero que da miedo. Y si ocurre allí, lo más seguro es que ocurre también en otras instituciones. A nivel de legislativo, ¿cómo se analiza esta situación que también compete en el ámbito de fiscalización, de que se toman las decisiones arriba, pero a lo mejor cuando ya vamos bajando, ¿no?, a las instituciones, algo pasa allí y las cosas no se dan? Y a veces hemos escuchado a ministros que dicen, yo he ordenado esto, pero no se ejecuta. A veces no es cuestión de dinero, sino también quiénes están administrando ese dinero. Obviamente, se conjugan las dos cosas. La falta de dinero, ¿sí? Porque no asignan el presupuesto completo. Es decir, no hay falta de dinero al país, hay falta del gobierno, de la voluntad del gobierno, es decir, tomar este dinero, presta para acá 100, 200, 500, 1.000 millones, qué sé yo, e inyectémosle a la salud, por ejemplo. Una cosa es eso. Y otra cosa es que la poca plata que la destinan, cuando ya les da la gana de destinarle algo a estos sectores tan delicados, resulta que obviamente se la roban. O por último, y para ser concretos, en el caso de salud, compran medicina caducada. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a ello? Frente a mandos medios que se rifan el dinero de los ecuatorianos, trayendo a juicio político a los responsables de cada cartera de Estado. Usted ha visto que acá nadie se ha salvado de juicio político cuando lo hemos detectado en esas cosas. Tanto es así que en este momento, mientras usted y yo estamos conversando en estos días, está transcurriendo el juicio político a la ex ministra de Salud, acusada de haber comprado medicina caducada, acusada de no haber entregado el presupuesto para que se compren ambulancias para todos los cantones del país, acusada de no haber entregado el presupuesto para que se compre medicina para las enfermedades catastróficas. Es decir, una mujer que le importó un comino la salud de los ecuatorianos y por último, tuvo la desfachatez, o yo diría ni siquiera desfachatez, yo casi diría una actitud casi criminal de comprar medicina caducada. Por eso está viniendo a juicio político de este gobierno, no de otros gobiernos, de este gobierno que tanto se jacta de que no tiene casos de corrupción, cuando los casos de corrupción en este gobierno saltan como canguil todos los días. Muy bien, asambleísta, vamos a otro punto que es muy importante y seguimos hablando del tema de inseguridad. Ya la Corte Constitucional le ha dado el visto bueno a ciertas preguntas para esta consulta popular que impuso el presidente Guillermo Lasso. Una bancada, UNES, ya hizo un comunicado el pasado 11 de noviembre diciendo que se opone rotundamente a esta consulta popular. En el tema, por ejemplo, de la extradición, defendiendo el tema de soberanía, entre otros puntos. Como asambleísta y su bancada,
ya han analizado este tipo de preguntas que, repito, el discurso del gobierno es para ayudar a combatir la inseguridad y violencia en el país? Es falso, ¿no? Es falso. El presidente no tiene idea de cómo solucionar los problemas del país y siempre le anda vendiendo humo a la población. Y a mí me preocupa mucho esta consulta popular, algunas preguntas, ¿no? Una de ellas es el tema de los asambleístas. Yo estoy de acuerdo que se reduzca el número de asambleístas, por ejemplo. Yo no tengo problema en que se reduzca el número de asambleístas. ¿Sí? Viéndolo así, estaría aceptable la pregunta y cualquiera diríamos vamos a votar sí por esta pregunta. El problema es la letra chica, pues. El problema son los anexos. ¿Qué dice el anexo? Que se reducen asambleístas a las provincias, pero se aumentan los asambleístas nacionales. ¿De dónde salen los asambleístas nacionales? De las grandes urbes como Quito y Guayaquil, pues. Es decir, vamos a tener más asambleístas de Quito y Guayaquil y menos asambleístas del resto de provincias. ¿Usted cree que esto es justo? ¿Usted cree que podemos los ecuatorianos ir a votar sí por algo tan absurdo que nos quitan a las provincias pequeñas asambleístas? Zamora terminará eligiendo un asambleísta, Carchi terminará eligiendo un asambleísta y Guayaquil terminará eligiendo 20 asambleístas. ¿Sabe una de las desventajas que hemos tenido los asambleístas de provincia frente a estas, ahora mismo, frente a estas inequidades? Es que casi por un pelito se nos llevan a zonas francas, de las fronteras a las urbes como Quito y Guayaquil, porque la ley de inversiones establecía que las zonas francas podían estar en cualquier parte del país. Obviamente, pues en cualquier parte del país está donde tienen los recursos para invertir en aquello, y es en Quito y Guayaquil. Eso es lo que querían hacer. No tengo nada contra los quiteños ni los guayaquileños. Pero, por ejemplo, en el caso de las zonas francas, si no hubiésemos habido los suficientes asambleístas de frontera de las provincias pequeñas, se nos las llevaban. Nos la quitaban de aquellas provincias pequeñas que es donde están destinadas las zonas francas para que se desarrollen justamente estas fronteras tan venidas a menos. Entonces, es necesario que si le vamos a rebajar, le rebajemos a todos. Caso contrario, le terminan haciendo un daño a las provincias pequeñas como el Oro, quizás como el mismo Azuay, quizás como Loja, como Zamora, que repito, pasa a tener un asambleísta. Uno, ¿sí? O sea, le quitan representatividad increíble a las provincias, entonces eso no podemos permitir. Otra pregunta que nos preocupa es que el presidente quiere él decidir quién va a ser el contralor. ¿Sabe lo que es el Contralor General del Estado? Es el juez de cuentas de nosotros. Y el presidente dice, no lo debe elegir nadie más que yo. Y yo voy a mandar una terna y la asamblea de esa terna tendrá que designar quién es el contralor, para que ya no lo designe el Consejo de Participación Ciudadana con todos sus bemoles, con todos sus defectos y errores que pueda tener. Ahora el presidente dice, no lo deciden a nadie más que yo. ¿Sabe cuántos expresidentes hubiesen querido tener esa facultad? ¿Sabe cuánto hubiese querido el señor Correa, el señor Abdala Bucarán, el señor mismo Alguá, tener la facultad de ellos designar al Contralor? Ellos elegir al Contralor y que la Asamblea solo se le dé designando. O sea, esto es una locura. Es una consulta popular mañosa que no resuelve nada. Yo, por mi lado, votaré que no en esta consulta popular porque le haría un tremendo daño al país. Señor asambleísta, ¿y el caso de la extradición? El caso de la extradición es un tema que hay que tomarlo con pinzas. El caso de la extradición, tenemos un caso de extradición del señor Nelson Serrano que se permitió en el tiempo del señor Lucio Gutiérrez, que ahora mismo está siendo por sus familiares reclamado como inocente. Cuidado, y la extradición la utilizamos para crear chivos expiatorios y para mandar a Estados Unidos gente inocente. O sea, ¿qué tiene Estados Unidos que no tengamos nosotros? O sea, pues somos brutos, no podemos resolver nuestros propios problemas. Sí, el problema es que tenemos que tomar el control de las cárceles, pues no podemos permitir que metemos un delincuente preso y celebra su cumpleaños con fuegos pirotécnicos, pues, o sea, decir que venga otro país a ayudarnos a solucionar el problema de los que no podemos nosotros detener, o de los que cuando los detenemos hacen fiesta, discúlpenme, pero es decirnos a nosotros mismos que somos tontos, que no podemos solucionar nuestros propios problemas. La extradición lo único que hace es meter preso a una persona en otro estado, en otro país. Sí, o sea, en lugar de tenerlo preso nosotros, lo van a tener preso otros. Porque la extradición no es que dice vamos a combatir la delincuencia en el Ecuador. No, la extradición significa detener a alguien y mandarlo a Estados Unidos. Para que, o sea, como que no hubieran cárceles en Ecuador. En ese contexto me parece que está mal concebida la extradición. Yo al menos no respaldaría en primer plano. Quizás pudiera ser una solución, pero no creo que vaya por ahí la solución, honestamente, desde mi punto de vista. Pedir cárceles a otro lado cuando nosotros tenemos las nuestras, sencillamente pues no le encuentro lógica. Asambleísta Darwin Pereira, muchísimas gracias por estos puntos de vista muy, pero muy importantes. En honor a su tiempo, le agradecemos este espacio por siempre brindarnos y ponernos al día
de estas cuestiones que lleva adelante la Asamblea Nacional, especialmente usted como asambleísta de la provincia del Oro. A ustedes, muchísimas gracias por permitirnos informar lo que hace la Asamblea Nacional, porque dicen que no hace nada. Nosotros le hemos entregado un nuevo sueldo a los docentes. En este momento, ¿quién no tiene un docente en su familia? En este momento, 160,000 docentes son beneficiados de esta subida de sueldos que lo dio esta Asamblea. No los marcianos, no los extraterrestres, se la dimos nosotros. Esta Asamblea ha combatido a los ministros de Agricultura que tan venido a menos tenían la agricultura y, por ejemplo, logramos que este año ya los agricultores, que el año pasado habían vendido el maíz a 12, a 13 dólares, este año lo vendieron a 18 y a 20 dólares. Pero ha sido una lucha intestina acá al interior de la Asamblea Nacional para lograr enderezar el Ministerio de Agricultura, que todavía le falta muchísimo por hacer y que lo seguimos vigilando. Esta Asamblea es la que está entregándole leyes de seguridad al país. Así que nosotros desmentimos lo que el gobierno ha dicho de que esta Asamblea no hace nada. Seguimos luchando, no serán todos, habrán algunas polillas acá, pero obviamente habemos también quienes sacamos la cara por la Asamblea Nacional, porque esa es la responsabilidad que nos entregó el pueblo ecuatoriano y lo vamos a cumplir, quienes somos responsables, a cabalidad. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Enrique.